Oh, la Xbox 360. Qué consola y qué gran consola. Un consolón épico, bro. ¿Qué huele a quemado? ¿Por qué huele a quemado? Ay, no puede ser. Muchos habrán tenido esta consola ya sea en su infancia, adolescencia o hasta adultez. Ya que no olvidemos que quien quiera la he tenido ahí a disfrutar de esos juegos como Dead or Alive 4 o el propio Halo o Gears of War. El problema, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que muchos habrán padecido este gran error. No. Sí, ya sea como lo llamemos, anillo rojo de la muerte, las 3 luces rojas o el aro de la muerte. En mi caso aquí ya le decimos, si sale esa lucecita, ya fuiste. Cualquiera que le habrá salido ese error habrán pensado, pero ¿qué hice mal? Yo la cuidaba bien. Yo hasta le compré transformador. Nunca la conecté directa, sino con transformador. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasarme esto? Y yo les diré una cosa. No es que ustedes hayan tenido la culpa, sino es un mendigo error de fábrica. Pero ¿cómo pasaba esto? ¿Cómo es posible que hasta una Xbox 360 existe en buenas condiciones y nunca decía sacar de su caja? Justamente un día la conectas y pasa este error. ¿A qué se debe? Aquí se contará. Pasa que resulta que en 2002 Microsoft comenzó a trabajar en el sucesor de la Xbox clásica. Y bueno, la comenzaron a trabajar a detalle, hicieron todo el procesador y si bien todo iba en orden, al parecer algo salió mal con esta consola. Pues resulta de que Sony estaba dando pie a lo que era el lanzamiento de la Play 3. Ya se estaba rumoreando en esa época sobre el sucesor de la Play 2. Y Microsoft aquí fue donde, digamos, estuvo contra las cuerdas. Es que pasa que resulta de que se dice que Microsoft, con tal de querer llegar primero, o sea, querer ganarle a Sony, al fin lanzaron la consola en 2005, cuando aún todavía la sexta generación estaba en el mercado. Todavía ni siquiera estaba a flote a una supuesta PS3 o Wii. Y ellos fueron los primeros, y por ser los primeros, todo se fue abajo. Y sí, fueron los primeros en salir en el 2005. Y se dice que la E360 fue exitosa, y no es mentira. Esta consola fue la pesadilla de la PS3 y de la Wii, porque se vendía como pan caliente. Seamos sinceros, seguro muchos de aquí que estarán viendo este video habrán tenido en sus manos una 360, ya sea de un amigo o una propia. Porque hay que ser sinceros, esta consola era una de las mejores en su época. Pero lamentablemente fue la primera en salir, pero la última en quedar, porque vendió 83 millones. Frente a los 85 millones de Play. No, mejor dicho, me equivoqué. Vendió 85 millones frente a 87 millones de Play 3. Y se quedó lejos del asiento un Wii que vendió Nintendo. Pero ellos dirían, pero esto no, si iba bien, que salió mal. Porque lanzar la consola, chicos, fue el peor error. Por lanzarla muy temprano, a las prisas. Pues pasa que resulta de que apenas unos meses o hasta un año después del lanzamiento de la consola, varios usuarios han reportado esto. ¿Cuántas luces rojas? ¿Cierre Valin o qué fallas tienen? Vamos a checarlas. Eso lo aprendemos. Marca 3 luces rojas, checamos código de error. Sí, una lucecita que según hasta donde yo sé, muchos dirían en su tiempo muchos habrán dicho, ¿para qué era esta cosa? Esta luz indicaba de que prácticamente significaba que el día que me enteré de que a mi Xbox 360 le salieron las 3 luces rojas, me sentí desconsolado. Sin embargo, yo tengo 28 años y tenía que estar a la altura de las circunstancias. Detective, buenas tardes. se había sobrecalentado la consola. Una luz era bueno, estarlo caliente, la otra luz era contente, pero la luz roja se dice que ya era peligro, y la cuarta luz era la muerte total de la consola. Y muchos dirían,
Y esto no es que tú hayas descuidado la consola, en realidad este era un error de fábrica. Pues pongas a pensar, ¿cómo es posible que después de un año de garantía de Xbox, así tú la cuides como si fuera un tesoro o una gema o algo que tanto valoras, justo un día te levantas, quieres jugar y está con esta cosa? Y el motivo se debe a que la consola estaba mal de fábrica. Pues han habido muchos errores. Muchos decían que se debía a una interconexión de la soldadura entre los chips principales en la GPU y la CPU. Otros decían que posiblemente se debía a una soldadura sin plomo, o sea, debe ser esta soldadura gris seguramente. Incluso muchos llegaron a teorizar que posiblemente Microsoft había comprado piezas baratas y por lo tanto eso dañó la consola. Al final bueno, eso fue un problema para muchas consolas, porque en serio, mira que al comprar una consola nueva tenga ese problema y así yo le meta, no sé, la mejor refrigeración para evitar que se queme y me pase esto, eso sería un timo grande, la verdad. Y Microsoft durante mucho tiempo lo ignoró, pensando que seguramente era por descuidos del público, quizás la gente no lo trataba bien. Pero cuando los casos comenzaron a aumentarse al punto en la que la mayoría de gente comenzó a enviar desde cartas, correos y hasta reclamos fuertes de devoluciones, Microsoft no le quedó de otra que se dio cuenta de algo, de que esto no era un simple problema, no era un error banal que se pasaba al día siguiente. En realidad la gente estaba reclamando que sus consolas se quemaban que tenían casi ni un año de uso. ¿Y a qué se debía este error? Pues el conocido anillo rojo de la muerte, las 3 luces rojas de la muerte. Cada luz significaba un error garrafal, sea en el calentamiento o en el hardware. Y resulta de que algo adentro causaba de que literalmente la consola se quemara durante un buen tiempo. Y eso hizo que la consola salió en noviembre. Quiere decir que para Navidad muchos la pedían. Y para 2006 la consola se quemaba. En pocas palabras quiere decir que esta consola solo te duraba unos meses o incluso unos días después de Navidad. Lo cual significa que esto ya era un timo bien grande por parte de Microsoft o un error. Y Microsoft, cuando se dio cuenta durante 2006, quiso parar la producción de la consola para ver de qué se trataba. Y es más, se decía que mucha gente ha empezado a recibir lo que fue los famosísimos ataúdes de Microsoft. Consistía en la que si tu consola tenía ese problema fácil, simplemente te reportabas el error, te enviaban esta cajita extraña y tú enviabas tu 360 y te la cambiaban por una nueva. Pero al final hubo muchos que hasta tuvieron 4 consolas por literalmente recibir todas en mal estado. Al final no se podía hacer nada ya con una consola completamente malograda. Y muchos dirían, ¿pero a qué se debe? ¿Por qué era esto? Fácil, esta es la única respuesta. Microsoft, por querer lanzar la consola a la apurada, no causó ese problema bien grave. Pues pasa que resulta que la consola, como le dije, fue creada en 2002, o sea, estaba siendo planeada. Y Microsoft salió tanto con la parcela GPU fue ATI y la CPU la hizo IBM. Sí, los mismos que hicieron el corazón de la GameCube te ayudaron a Microsoft para crear la consola 360. Pero lamentablemente Microsoft, como la quería lo más pronto posible, las empresas todavía no decidieron mandar a producir lo más rápido posible sus componentes. Ya saben, todo esto que lleva la consola. Y al parecer tanto chips como componentes fueron creados y con prisa. Su motivo, Microsoft quería lo más rápido la consola posible, pero por hacerlo a la apurada ocasionó que algunos de esos componentes, y la mayoría por si acaso, no fueran testados de buena manera, haciendo que hasta incluso llegaran componentes en mal estado. Y como resultado, Microsoft, cuando notaba que algunos prototipos de consola se fallaban, ¿qué hacían? Fácil, las dejaban a un lado y pasaban al siguiente prototipo como si fuera cualquier cosa. Y incluso es más, y aún así usaron algunos prototipos en mal estado para fabricar la consola. Y así fue, Microsoft aún decidida en tener todo listo, que adivinen qué, los componentes llegaron ni más ni menos que 9 meses después, allá por el 2004, 9 meses después de ahí, lo recibieron en enero
2005 recibió Microsoft los componentes, sí, cuando esto debería llegar, no sé, con 2 años de anticipación. Y Microsoft quería tener la consola lista. Motivo, ellos creyeron que la PS3 se lanzaría en 2005. Y al final no fue así, se lanzó en 2006 la consola de Sony. Y aún así se pusieron a fabricar y a producir durante todo ese año la 360. Sí, la querían ya para las navidades del 2005, en noviembre por ahí. Y el resultado fue bueno, pero no por mucho. Pues pasa que el único motivo por el cual me culpable de que la consola se sobrecalentara en las luces rojas se debe a que Microsoft tiene la culpa. El motivo, ellos por querer ser primeros y ganarle a la PlayStation 3 y quizás ganarle en ventas a la PlayStation 2, postdata, no lo hicieron. Al final terminaron condenándose ellos mismos. Sí, la consola fue un éxito, no fue un fracaso. Pero pienso de que, chicos, lanzar consolas a la apurada no sirve. Ahí tenemos a la Saturn. Que por salir con prisas ya sabemos en qué acabó. Y qué decir también de también otros sistemas que salieron con prisas. Y en este caso es lo mismo. La consola de Microsoft, por querer llegar lo más rápido posible, no se le tocó ni un pelo a la hora de hacerlo, que hasta el momento, hasta aún por querer llegar rápido, usaron prototipos malogrados. Y estos, entre esos sí, estaban algunos que se lanzaron a venta con la consola incluida. Stornowall, ¿cuál era la causa de la falla? Porque ¿cuál era el error de fábrica? Porque no es que la fabricaban mal. Bueno, aquí está el problema, aquí se detalla. Voy a ser didáctico porque yo no soy técnico, así que yo no sé mucho de este tipo de cosas. Se dice que uno de los errores principal es debido a la causa de, la prisa se debía al cambio brusco de temperatura, el cual causaba un fallo. Según se cuenta, se dice que se llama comúnmente estrés térmico o como al español sobrecalentamiento. Bueno, no sé, depende, así que diré lo que se puede. Se dice que es debido a que cuando tú juegas un juego intenso, un juego, o sea, por ejemplo, si yo jugaba demasiado, la consola se calentaba demasiado rápido al estar a altas temperaturas. Y sí que si juegas un juego moderno, en pocas palabras, si yo jugaba, no sé, un juego que le sacaba el jugo a la consola como causaba literalmente que la consola se calentaba. Entre que se calentaba la CPU y la GPU, pues ver si todo se calienta cuando juegas. Y el siguiente es la expansión de material, que los metales encima los metales y la material de la placa base se expanden bajo el calor. ¿Qué es lo que debe decir eso? Que quizás a lo mejor al español comúnmente todo se calienta, o sea, esto arde cuando está encendido. Y el apagado de la consola, cuando tú apagabas la consola al tratar de jugar, que era lo más común, los chips dejaban de generar calor y el material se contraía rápidamente. Quiere decir que era como si rápidamente lo hubiese enfriado. Y el daño generativo dice que el estrés térmico provocaba fracturar las uniones de soldadura frágiles. En pocas palabras, que las soldaduras eran literalmente tan frágiles que digamos necesaria apagar. Esa cosa que se fracturaran, en pocas palabras, se desoldaban. Y Stornowall, ¿a qué se debía esto? ¿Por qué esta cosa pasaba si mi Play 2 Slim la tengo desde que era chiquillo y a pesar de que al tocarla pues se calienta, nunca se me ha quemado? Es que lo vuelvo a decir, fue por sacar con prisas la consola. Y pues resulta, muchachos, que también que se nota que por estar testando, no sé, los gráficos o por quererla lo más rápido posible, no se dieron cuenta más importante, la calentura y la refrigeración. Porque sabes, tú lo que vas a querer es que tu consola, que no tienen seguramente ni un año de uso, ya se quemó por el uso. Así tú le hayas puesto esto para evitar que se queme. El motivo fue este: diseño y pruebas, tiempo suficiente. Se omitieron y acortaron pruebas de estrés térmico. O sea, en pocas palabras, omitieron lo más importante de una consola: evitar que se te queme, y por quererla lo más rápido posible en Navidades de 2005. La integración de componentes. Resulta que se dice que hasta que hicieron cambios demasiado tarde en el diseño, como agarrar un disco duro, y lo cual comprometió el flujo interno del aire. O sea que en pocas palabras creo que hace que la consola se caliente más rápido. Y los materiales. Se dice que los materiales usaron soldadura sin plomo. La verdad no sé qué será eso. Creo que se refiere a este gris que hacen al soldar. O sea, soldar. Resultado: el estaño de los chips hacían que literalmente se soldara. Y en lo más obvio, miedo al retraso. ¿Qué miedo? Ya que se decía que de la consola han sugerido muchas veces retrasar el lanzamiento para que la consola salga bien, sin errores. Pero como aún seguían temiendo que la Play 3 les gane, la lanzaron en 2005. Resultado: la Play 3 salió, sí, pero en 2006 junto con la Wii. Hicieron bien en salir en ese año, porque cuando la Play 3 salió, al menos sí, no se quemaba. Perdón si me equivoqué. En cambio la 360,
¿Qué es eso de que después al día siguiente, después de Navidad, se me quemó la consola? Un error fatal en Microsoft. Al final Microsoft se dio cuenta que aquel problema que ignoraron, que pensaron que no era gran cosa, se expandió. Pues por querer llegar primeros, e ignorar que a veces llegar primero no sirve en Sega. Y adivinen qué pasó. Que se dieron cuenta que el daño que dice que Peter Moore, un ex jefe de la división de Xbox, ha confirmado que tuvieron que ir a decirle al CEO de Microsoft, Steve Ballmer, que tenían un problema de 1.15 mil millones de dólares de reparar consolas. O sea, que eso costaría reparar todas las consolas con ese error. ¿Y Microsoft qué hizo? Fácil. Aquí es uno de los pocos actos que Microsoft solía hacer antes, porque la de ahora no tiene perdón en dejarte sin ningún centavo. Qué vergüenza, Microsoft. Y eso fue lo que hicieron hoy en esa época. Resulta que te hicieron de no cobrar para nada los reemplazos, ni mucho menos cobrar una consola vieja. Hicieron eso. Las consolas malas se iban, pero las consolas que estaban mal se hacían esto. Hicieron esto. Las reparaciones iniciales, soluciones temporales. En principio las consolas volvían siempre a la compañía a ser reparadas. Pero esta vez hicieron mejor ir por lo mejor. Cambiar la consola mala por una nueva. Y como fácil, tener que rehacer toda la 360 desde cero. Pero ojo, no cambiando nada. Lo primero fue prácticamente reemplazar lo principal, los componentes críticos. Microsoft se dio cuenta que las consolas malas tenían que ser cambiada de nuevo, y así reemplazar la placa madre completa. O sea, la placa original, la Xenon o Zephyr como se le decía, fue rediseñada para tener una mejor gestión de calor, o sea, evitar que se te queme. Y los mejores disipadores, se instalaron mucho más disipadores de calor más grandes, eficientes, o sea, en pocas palabras, que eran más grandes para evitar que se te queme la consola. Y lo más importante, la pasta térmica. Se decía que la pasta térmica era un inicio de menor calidad y la cambiaron por una mejor. Como resultado, Microsoft logró recuperarse luego de esa gran metida de pata. Al menos fue algo bueno. Y lo mejor, el usuario no tuvo que pagar un dinero extra por una consola que le vino mala. A todo esto, ¿qué tengo que decir? Microsoft, ¿en qué pensabas? Pues para la 360 fue una consola buena que muchos pensaron que quizás iba a poder ganar la generación, y así iba a ser, pero al final la Play 3 salió bueno, no salió victoriosa porque la Wii fue la ganadora. El problema, Microsoft pudo haber incluso superado a la Wii, hizo que la Wii tenía su propio movimiento. El motivo, pues como lamentablemente la consola Microsoft cometió el error terrible y feo de ni más ni menos que de lanzarse con prisas cuando los componentes sin testar y con una refrigeración pésima ocasionó este error. Porque muchachos, esto no era un error de las compañías, de la empresa a sí misma, sino de la propia Microsoft. Obviamente al menos lo único bueno, que al menos Microsoft sí se hizo la buena, sí se hizo la buena y decidió ni más ni menos reparar los daños. O sea, para reparar consolas buenas y a tiempo cambiar los componentes. Porque imagínense qué hubiera pasado si Microsoft hubiera dicho, que se queda así, ¿qué puede pasar? Resultado, la gente ya no compraba la consola y al acabar generación seguro obtenían un terrible resultado y la 360 hubiera pasado a la historia como una consola más talenturienta, por así decirlo, de la historia. Y hasta incluso alguien ha dicho de que si no hacían eso, Xbox podía morir. Y en efecto, han dicho que si no habían hecho esa edición inmediata, así como lo dijo el propio Peter Moore, dicho, si no hubiéramos hecho esa edición masiva, la marca Xbox no existiría hoy. En pocas palabras, la Xbox hubiera perdido todo por ese error. Al final, ¿qué nos deja esta moraleja? Nunca saques nada con prisas y nunca hagas nada a la apurada. Porque Microsoft, por querer llegar primero, en vez de terminó siendo la última. Sí, por suerte solo son 3. Porque si Sega hubiera seguido la consola, Microsoft hubiera pasado al cuarto y humillante lugar. Y Microsoft, bueno, siguió cambiando, ¿no? Cambió. Digan que sí. Ay, no. ¿Cómo es posible que si aquí van bien, ahora aquí metieron la pata? Y ay, no. No me digas de que ahora el Game Pass ha subido de precio y en serio, Series S no puede ser. Ay, Microsoft, ibas bien aquí.
¿Qué te pasó? ¿Y ustedes tuvieron ese error en su 360? Porque digan, porque estoy seguro que aquí cualquiera que haya jugado con una 360 ha tenido seguramente ese error de 3 rojas. Háganmelo saber. Yo me despido. Aquí soy Stornowball. Adiós.